Bueno, es cierto que mientras mayor cantidad de deuda tenga la empresa, mayor va a ser el escudo fiscal. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esto, ¿cierto? Al ir aumentando la D, va a ir aumentando el escudo fiscal, haciendo que esto vaya aumentando más todavía. Entonces, a mayor deuda, mayor es el escudo fiscal. Está, en un mundo sin impuestos. En un mundo sin costos de quiebra. ¿Ya? ¿Pero con impuestos? Claro, escudo fiscal. TC por D. Sí, porque en un mundo sin impuestos no hay escudo fiscal. Claro, No hay en quiebra. un mundo sin impuestos, el valor de la empresa con deuda o sin deuda es el mismo. ¿Ya? En cambio acá, en un mundo con impuestos y sin costos de quiebra, lo que predice Moilani Miller es que la empresa tendría que financiarse en un 100% con deuda. Porque al financiarse con 100% con deuda, haría que este valor fuera máximo, ¿cierto? Y esto fuera también máximo. En ese caso, ¿cierto? Cuando no hay costos de quiebra, la deuda sería mejor que las acciones como fuente de financiamiento. ¿Por qué? Porque quería aumentar más el valor de la empresa, ¿cierto? ¿Ok? Pero ahí, ¿cierto? Aparecen los costos de quiebra. Los costos de quiebra, ¿cierto? Me dicen que hay un nivel de deuda en que ya los costos asociados a la crisis financiera por el incumplimiento de las obligaciones de la deuda Ahí entra, empieza a traer costos importantes. ahí entra Basilea. Vamos a ponerle No, porque es inmobiliario, miren. No, pero por ahí no, porque tiene que ver con el la cantidad de tu deuda, tú tienes que tener un colchón. No, No, o no entra ahí nada que ver. No, porque Lo inmobiliario, que pasa es en que el mundo eso- de inmobiliario. Eso, ¿cierto? Solamente aplica a los bancos. Ah, ya. O sea, todo lo que es Basilea aplica a los bancos. Ok. Aquí está hablando de un modelo teórico que aplica a cualquier empresa. ¿Ya? Entonces, cuando uno incorpora los costos de quiebra, ya la cosa cambia. A lo que agrega el escudo fiscal, cuando uno incorpora los costos de quiebra, voy a borrar, porque si no vamos a... Sigue los pasos. Usted puede repetir lo que decía, ¿qué dicen los costos de quiebra? ¿Qué quiebras me dicen? Claro, los costos de... A ver, creo que eso vamos por partes. ¿Qué me dicen? Yo le eché agua caliente con calma. Hasta agua caliente. Weón, ese hombre que se le sale de ninguna salida. Ya. Entonces, Bien. cuando uno se incorpora los costos de quiebra, entonces el valor de la empresa endeudada sería igual al valor de la empresa sin deuda más el escudo fiscal menos el valor presente de los costos de quiebra. ¿Ya? Porque obviamente, ¿cierto? Cuando la empresa, ¿cierto?, empieza a tener crisis financiera, o sea, empieza a tener problemas con el cumplimiento de los pagos asociados a la deuda, el primer costo que se genera se llama costo indirecto. ¿Por qué? Porque el administrador de la empresa, ¿ya? El administrador de la empresa está más enfocado en pagar la deuda, en pagar las obligaciones de la deuda, ¿cierto?
en general la liquidez necesaria para pagar las obligaciones de la deuda, quieren invertir en proyectos de inversión, que invertir ¿cierto? En negocios que sean más rentables para la empresa. O sea, empiezan a descuidar un poco la administración de la empresa para generar utilidades. Porque se enfoca, ¿cierto?, en tener toda la liquidez necesaria para pagar las obligaciones de la deuda, porque estamos en crisis financiera. Ese es el primer costo que se genera. Entonces empiezan, por ejemplo, a irse buenos empleados, empiezan a bajar las ventas. ¿Por qué? Porque toda la plata se destina a pagar las obligaciones de la deuda. Ese es el primer costo que se genera cuando la empresa entra en crisis financiera. ¿Ya? Y el otro costo, que es mucho mayor, es cuando ya la empresa está en quiebra. Ya se declara en quiebra. Que es asociada, ¿cierto?, a todos los costos que se le pagan a abogados, ¿cierto?, procesos largos, donde al final salen perjudicados tanto los accionistas como los bonistas, los tenedores de los bonos, o los acreedores, por toda la cantidad de plata que se gasta en los juicios de quiebra. ¿Ya? Y eso, ¿cierto?, ¿cómo se visualiza en el modelo? En este modelito, se visualiza que, claro, cuando el nivel de deuda es bajo, ¿ya?, los costos de quiebra son despreciables, no existen costos de quiebra, porque el nivel de deuda es bajo. Entonces, el valor de la empresa, ¿cierto?, a medida que va aumentando la deuda por el escudo fiscal, se va incrementando. ¿Por qué? Porque esto que está acá es cero. Pero hay un nivel de deuda mayor, obviamente, que esto ya empieza a aparecer. ¿Ya? Inicialmente, ¿cierto?, aparece poco. Pero a medida que vamos aumentando la deuda, va apareciendo mayor, más alta de esta magnitud. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo, mire señor, hay un valor, hay una cifra, digamos, que es el valor de la empresa endeudada, que cuando uno va aumentando la deuda, esta cifra va aumentando por el efecto del escudo tributario, ¿ya? Pero después llega a un máximo y el valor de la empresa endeudada empieza a disminuir debido al efecto de los costos de quiebra. Entonces hay un valor máximo de la empresa endeudada cuando hay costos de quiebra. ¿Ya? Porque inicialmente el valor de la empresa sube, después aparecen los costos de quiebra, ya no sube tanto, pero igual sube, porque en ese caso el escudo fiscal sigue superando a los costos de quiebra, ¿ya? Pero llega un momento en que llega un máximo eso. Claro. Y después los costos de quiebra empiezan a superar al escudo fiscal. Y ahí empieza a bajar el valor de la empresa. Entonces hay un máximo en el valor de la empresa. Entonces cuando se incorporan los costos de quiebra, hay un nivel de deuda donde el valor de la empresa es el máximo. Claro. ¿Ya? Y ese nivel de deuda es la deuda óptima. Por tanto, cuando se incorporan los costos de quiebra, existe una estructura de capital óptima. Que cuando el D, nivel de deuda, es el que maximiza el valor de la empresa. ¿Ya? Entonces, cuando uno incorpora los costos de quiebra, al tiro tiene que internalizar el concepto de que hay un nivel de deuda óptima. ¿Ya? Porque si no, todas las empresas estarían totalmente endeudadas. Exactamente. ¿Ya? Y ese nivel de deuda óptima genera la estructura de capital óptima. Entonces, hay una habla de D asterisco y un equity asterisco. Estructura de capital óptima. ¿Ya? Y aquí, obviamente, ¿cierto?, como ya lo hemos dicho antes, pero lo reitero, obviamente, pensando que si yo aumento la deuda, es a costa de que bajo el equity. Claro. ¿Ya? Aquí no hay crecimiento en la empresa se mantiene igual en sus activos, solamente hay cambio en la estructura de capital.
¿Ya? Entonces, si aumenta la deuda es a costa de capital, de patrimonio, de equity. Si bajo la deuda, aumento el equity. ¿Ya? Para que eso lo tengamos claro. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión. Los costos de quiebra aparecen, ¿por qué? Porque obviamente si la empresa se empieza a endeudar mucho, puede ser que empiece a faltar la liquidez para pagar las obligaciones de la deuda. El primer efecto es que los administradores de la empresa empiezan a distraerse, empiezan a orientar los recursos que tienen, la liquidez de la empresa, en pagar las obligaciones de la deuda, y empiezan a descuidar la administración del negocio. O sea, primeros costos, bajan las ventas, se pierden clientes, etc. ¿Ya? Ahora ya cuando la empresa se declara en quiebra, ahí el costo sí que es inmenso, porque viene todo el juicio de quiebra. Entonces la empresa va a costar abogados para que defiendan, ¿cierto?, su visión, ¿ya? Y eso puede demorar años. Demandar, ¿cierto?, más de 5 años y perder una cantidad de dinero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿con qué les pagan a los abogados? Liquidando los activos de la empresa. ¿Ya? Pues ya está en quiebra, ya no hay venta, no hay ingresos. ¿Cómo les pagan a los abogados? Liquidando los activos. Entonces la pérdida de valor de los activos por los juicios de quiebra es cuantiosa. Y eso perjudica tanto a los accionistas como a los acreedores. ¿Sí? Profe, a mí me queda una pregunta, que el costo de quiebra es una tasa, un porcentaje que me cobro yo mismo como empresa No es una por estar magnitud. endeudado. Es una magnitud, porque hay valor presente de costos de quiebra, es una magnitud monetaria. Magnitud monetaria. Sí, pues sí, esto está en pesos, esto es en pesos, esto es en pesos. Y ese costo de quiebra es que ya es un porcentaje que te dice que ya alcanzaste superaste el monto de deuda óptimo. No, los costos de quiebra, este que está aquí, Ujú. empiezan a partir de cierto nivel de deuda, Ya. ¿ya? Pero esos costos de quiebra aún no superan al escudo fiscal. Porque la deuda tiene una ventaja que hace aumentar el valor de la empresa. ¿Por qué? Por el escudo fiscal. Pero tiene una desventaja porque en algún momento aparecen los costos de quiebra que hacen disminuir el valor de la empresa. ¿Cierto? Entonces, cuando estamos en un nivel de deuda, que si bien es cierto, no es tan alto, pero ya genera costos de quiebra, ¿ya? Mientras esos costos de quiebra no superen al escudo fiscal, o sea, mientras esto no supere a esto, el valor de la empresa va a seguir aumentando, pero va a seguir aumentando cada vez menos, ¿ya? Y cuando se encuentra el nivel de deuda, donde a partir de ese nivel de deuda hacia adelante, ya el valor de la empresa empieza a bajar, porque el valor presente de los costos de quiebra superan al escudo fiscal, ese es el momento en que yo debo visualizar el nivel de deuda óptimo, cuando encuentro el máximo valor de la empresa endeudada. ¿Ya? ¿Y cómo encontramos ese punto? Es que eso es un modelo, ese es un gráfico, pero conceptualmente, ¿ya? Siempre le van a preguntar, ¿cuáles son las ventajas de la deuda? ¿Cuáles son las desventajas de la deuda? Ventaja de la O le pueden decir, claro, la ventaja de la deuda es el escudo fiscal que genera, ¿ya? La desventaja es la crisis financiera que se pueden generar cuando la deuda es excesiva y empiezan todos los costos asociados, ¿ya? O le pueden hacer comparar cuáles son las ventajas y desventajas, ¿cierto?, de la deuda y de las acciones. Hay gente, ¿cierto?, que puede opinar que la deuda, ¿cierto?, es una mejor fuente de financiamiento que las acciones.
porque es más barata. Es cierto, es más barata. O sea, la deuda tiene un costo de financiamiento más barato que el capital accionario. ¿Ya? Pero puede ser, ¿cierto?, que la empresa alcance un nivel de deuda tan grande que al final se vaya a la quiebra y se pierda todo. Con el afán de priorizar, de aumentar la fuente de financiamiento más barata, ¿cierto?, se puede llegar a un límite tan alto o a un nivel tan excesivo de deuda que finalmente puede desembocar en la quiebra de la empresa y que se pierda todo, digamos, que los accionistas pierdan todo. ¿Ya? Entonces, siempre cuando uno habla de la deuda, tiene que pensar en dos elementos. El elemento uno, que es el escudo fiscal. O sea, la deuda no cabe duda que permite ahorrar impuestos. ¿Ya? Y dos, pensar que eso depende del nivel de deuda. ¿Ya? Cuando el nivel de deuda es tal que el escudo fiscal es mayor que los costos de quiebra, bienvenido sea la deuda. Pero ya cuando estamos hablando de un nivel de deuda donde el escudo fiscal se ve superado por los costos de quiebra, ahí la deuda ya deja de ser efectiva, porque puede desembocar en quiebra, ¿cierto? Y eso nunca va a pasar, ¿cierto?, con las acciones, ¿no? O sea, me refiero, si una empresa se financia con acciones, nunca va a quebrar. O sea, puede ser, ¿cierto?, que o nunca se va a solicitar la quiebra de esa empresa, digamos a lo mejor. ¿Ya? Ojo, esto no tiene que ver, ¿cierto?, con que la empresa no pueda generar pérdida. O sea, una empresa que es 100% financiada con capital propio, igual puede obtener pérdida. ¿Ya? Pero ahí uno habla de cerrar la empresa. O sea, los accionistas cierran la empresa. Recuperan Lo que alcanzan a recuperar, ¿cierto? La liquidan, exactamente. ¿Ya? Pero no se habla de quiebra, se habla de que la empresa cierra. Cuando se habla de quiebra es cuando los acreedores solicitan la quiebra. O sea, solicitan que la empresa liquide sus activos para que le paguen la deuda. Y lo que queda para los accionistas. Pero antes lo que queda para los trabajadores. Si hay deuda con los trabajadores, se le paga a los trabajadores y después a los accionistas. ¿Ya? Y eso es importante que uno lo tenga claro cuando va a comparar, ¿cierto?, las acciones como fuente de financiamiento con la deuda como fuente de financiamiento. ¿Ya? Y de hecho, ¿cierto?, de hecho, es importante darse cuenta que hay estudios, ¿cierto?, que determinan una estructura óptima de capital. Estructura óptima de capital, o sea, qué proporción de los activos financia con deuda, qué proporción de los activos se financia con equity, ¿ya? Dependiendo de la industria a la que pertenezca la empresa. Ya se sabe, ¿cierto? Bueno, los bancos, ustedes saben, ¿cierto? Los bancos, el leverage financiero de los bancos actualmente, deuda partido del patrimonio, está como en 8 veces. Antiguamente era 14. Antes de Basilea, antes de las crisis, digamos, bancarias y todo el feo espectáculo, ¿cierto?, que han dado los bancos cuando han caído en crisis, ¿ya? Era 12 veces. La deuda era 12 veces el patrimonio, 12 veces. ¿Ya? Incluso en alguna época iba a ser 14 veces. Aquí en bancos chilenos, estamos hablando. ¿Ya? Y ahora no, pues ahora ya con Basilea, las buenas prácticas bancarias, más o menos se supone que la razón deuda equity en un banco debería ser 8 veces. Y si el banco es más solvente, menos de 8 veces, 7 veces, 6 veces. Si un banco ya no es tan solvente, a lo mejor va a ser 9 veces, pero ya no es 10 veces. Ya cuando un banco está con un leverage financiero de 9 veces, ya empiezan a mirarlo rápido. Empiezan a mirar, usted está con alto riesgo de insolvencia. Pero antiguamente eran 14 veces, 12 veces fácil. Entonces, en la industria bancaria uno puede decir que la estructura de capital óptima está alrededor de las 8 veces. ¿Ya? A lo mejor 6, entre 6 y 8 veces. Otra
industria donde se ocupa harta deuda es la industria de las fábricas de buques, de aviones. ¿Ya? Ahí entiendo que es como de 4 o 5 veces. O sea, la deuda es 4 o 5 veces el capital, el equity, por los costos involucrados en construir un avión o en construir un buque. Es decir, harto financiamiento externo, digamos, o de acreedores. ¿Ya? Entonces, y ahí ustedes pueden mirar estructura óptima de capital según industrias. ¿Ya? Y pueden ver, ¿cierto?, las diferentes industrias. Es por eso, es porque la deuda tiene el tema de la crisis financiera y genera costos. ¿Ya? Entonces eso un poquito para adelantarle el tema, ¿cierto?, de los costos de quiebre y todo eso. Una consulta. Cuando mencionaste antes que el nivel de deuda es igual a es casi es lo mismo que la estructura de capital óptima, ahí me va a dar el nivel de deuda con la estructura de capital, justo cuando lleguemos a ese punto. Claro, ¿Va a ser lo mismo? exactamente, sí, pues. Exactamente, o sea, cuando yo encuentro el nivel de deuda óptima, creo que estoy encontrando yo acá. Cuando ya este es el máximo, cuando este es el máximo, ya estoy encontrando el BL óptimo. Y también estoy encontrando el D óptimo. Esos dos. Y como yo sé, ¿cierto?, que el E es BL menos D, entonces cuando encuentro el óptimo ahí y el óptimo acá, me estoy encontrando el E óptimo, el equity óptimo. Luego estoy encontrando, ¿cierto?, la estructura de capital óptima. Y ese solamente lo vamos a entender cuando lo veamos en el gráfico, porque Claro, o el sea, gráfico lo vamos a mostrar justo en lo- acá, cuando llega a una curva y empieza a aumentar, o llega plano y empieza a cambiar el claro. Si es que le muestra el gráfico, profesor, porque después no se lo va a mostrar, y le va a explicar, ¿no? ¿Ya? Lo importante es entender que el nivel de deuda óptima es el que determina el BL óptimo. Esa es la causalidad. El nivel de deuda óptimo es el que determina el valor de la empresa óptima. Y ese es el valor de deuda, el valor de la empresa endeudada máximo. Y estos dos, ¿cierto? Una vez usted cuenta, ahora, esto que está acá, digamos, es simultáneo, ¿ah? Simultáneo. Se encuentra el nivel de deuda óptimo y se encuentra el tiro del valor de la empresa óptima, que es el máximo valor. ¿Ya? Y estos dos van a permitir, ¿cierto?, encontrar el E óptimo. Y de hecho, ¿cierto?, cuando estamos mostrando el valor de la empresa máximo, el valor de la empresa endeudada máxima, esto implica que estamos en presencia del WACC mínimo. ¿Cómo que no? A ver, oye. ¿Ya? ¿Estamos entonces? Sí, porque acuérdense que como el valor de la empresa yo lo encuentro descontando los flujos con el WACC, cuando encuentro el valor de la empresa máximo es porque la tasa que estoy ocupando para descontar los flujos es la mínima. Si los flujos de caja no cambian, porque los flujos de caja provienen de la explotación del giro, de la inversión, etcétera, etcétera, y del ahorro de impuestos. ¿Ya? ¿Se entiende entonces? ¿Cuánto era el WACC mínimo, el máximo? Mínimo. Cuando encuentro el valor de la empresa máximo, estoy encontrando el WACC mínimo. Sí, lo vimos más o menos en un gráfico el otro día, que llegamos hasta como el punto mínimo del WACC y nos indicó que aquí ya para el WACC iba a volver, la curva iba a volver a subir. Claro, cuando aparecen los costos de quiebra. Pero ojo, cuando ya los costos de quiebra son tales que superan el cubo fiscal, ahí el WACC empieza a aumentar. ¿Ya? O sea que demostró el gráfico entonces. Sí, pero lo hizo con referencia No, al WACC, lo hizo con referencia al WACC. Con el criterio que le mostré. Ah, ya, Lo hizo con el WACC, ¿no? Para saber el nivel de endeudamiento, patrimonio claro. y ver cómo iba el La WACC, curva. la curva del WACC
con eléctrica, ¿no? No va con Nos mostró que a con mayor el CAE. deuda, no me acuerdo si era mayor deuda, Con el mayor CAE. WACC y menor deuda, mayor WACC. Una cosa así, ¿no? Era con el Claro, CAE y el WAC, profe, el gráfico. Sí, pues cuando está hablando, ¿cierto? En un mundo con impuestos y con costos de quiebra, ¿ya? No puede ser al deuda. Porque se está hablando sin costos de quiebra, el WACC siempre baja, ¿ya? Y llega a aproximarse, ¿cierto? Llega a un nivel en que en el límite alcanza ese nivel, pero nunca sube. No hay costos de quiebra, hay solamente impuestos, sin costos de quiebra. Cuando incorporamos los costos de quiebra, El costo siempre baja. sí, no, con impuestos siempre baja, pero sin costos de quiebra. Ah, ya. ¿Ya? No, con impuestos. Con impuestos baja, sin costos de quiebra. En ese mundo, con impuestos, sin costos de quiebra, el WACC siempre baja. Y eso hace, ¿cierto?, que se suponga que lo mejor para la empresa es financiarse 100% con deuda. Con impuestos, sin costos de quiebra. ¿Ya? Cuando incorporamos los costos de quiebra, el WACC baja, pero un nivel de deuda empieza a subir el WACC. ¿Ya? Y cuando el WACC es el mínimo, ese nivel de deuda es el óptimo, el de asterisco. ¿Ya? Y cuando el WACC es el mínimo, tenemos que pagar de la empresa con deuda, Eso era. con impuestos y costos de quiebra, es el máximo. ¿Ya? Y cuando viene costo y impuesto hace. Y con el cuadernito así. ¿Ah? El WACC. Con impuestos, pero sin costos de quiebra. Con impuestos y con costos de quiebra, hace así. Vuelvo a subir. Sí. Ya. Y cuando es mínimo, ahí estamos costando el valor de la empresa máxima. Para que le Acá, ponga un poquito en el mínimo. aquí. Esto. Ahí. Ya. Ahí es mínimo y eso implica valor de la empresa máximo. Entonces, como una introducción ahí. ¿Ya? No, muchas gracias. Ahora, yo lo que hice esto en el video del archivo Excel, lo que hacía el profesor, ¿cierto?, era ir calculando el WACC a distintos niveles de deuda, o sea, en distintos niveles de endeudamiento. ¿Ya? Pero, y se mostraba que el WACC iba disminuyendo, pero no alcanzaba a ver, ¿cierto?, si incluía costos de quiebra o No. solamente. No, si no hemos llegado a eso. Ya, entonces ahí ustedes se dan cuenta que el WACC va disminuyendo y ahí, ¿cierto?, va a llegar a un nivel, pero en el límite. ¿Ya? Cuando se financia 100% con deuda. El WACC va a tender a este valor, ¿no? Esto ya me estoy cierto. Si el WACC dijimos que era E partido por A por K E más B partido por A por K D por KD por 1 menos TC. Eso. Es igual, ¿cierto? Sí, sí. ¿Sí? Ya, pues cuando la deuda empieza a aumentar, ¿ya? Acuérdense que cuando la deuda aumenta es a costa del patrimonio. Sí, sí. O sea, si la deuda aumenta, esto cae, ¿cierto? Claro. Bueno, en el límite, ¿cierto? Cuando la deuda tiende a ser igual al activo, o sea, estamos hablando de financiar 100% con deuda, ya, con deuda, esto implica que el equity tiende a cero, Sí, sí. ¿cierto? Esto implica que el WACC Aumente. tiende a este valor, pues. Si D igual a A, esto es 1. Esto E es 0.
O sea, el WAC va a atender a esta cifra. El KD por 1 menos PC. Ya, porque el límite, cuando la empresa financiada 100% con deuda, es igual a 0. D va a ser igual a A, por tanto todo esto va a ser 1. ¿Cierto? Por tanto el WAC va a tender a ser KD por 1 menos TC. ¿Por qué no usa el KE? ¿Ah? Porque esto se va a hacer 0. Con el KE incluido. Hay que habilitar la Sí, sí, porque esto no Ah. es 0. Porque indica cuando es una empresa 100% financiada, que no Claro. tiene equity. Entonces el WAC cae y tiende a este valor. Pero cuando incorporamos el punto de quiebra, llega un punto en que, claro, el WAC cae, pero después empieza a subir. Y cuando el WAC es mínimo, pues está encontrando el valor de la empresa máximo. Máximo. ¿Ya? Profe, ¿hasta qué día podemos hacer nosotros la PPU? No sé cuándo se la fijó. Esto que está acá es sin costos de quiebra, por si acaso, este análisis. Sin costos de quiebra. Este análisis que está acá, ¿ya? Para que no se vayan a confundir. No sé, yo creo que si la fijó el día jueves, parece. No sé, él ya avisó y está autorizado para que hagan la recuperación de las clases y todo en la PFU3 cuando ya lo acordaron ustedes. Digo. Eso está bien. La PFU3 no se Por eso, supone ¿hasta que... cuándo nosotros la podemos dar? Para saber, porque en el fondo todavía no la tenemos acordada la fecha de la PPU. Pero no era esta semana que usted. No, Sí, no, hay que no, copiar esta semana. No, no dijo qué día, dijo que se iba a porque extender una semana las clases y él iba a darnos la fecha de la Ah, en la semana siguiente. Yo creo que Por eso, será ¿hasta cuándo la podemos dar? Para saber en los rangos que nos va a dar. ¿Hasta Sí. qué día se puede dar? hasta de esta semana, la otra semana. hasta el 28. Es 18. que tenemos el 30, tenemos el 1, el 2, por eso te pregunto. Si va a ser hasta el 30 de noviembre, tienen que estar todas las notas o Claro. no podemos pasar para el primero o el Eso, que segundo. No. ¿cuál es la fecha? Por eso. O sea, hasta, se supone cierto que la nota de presentación, la de presentación a examen, debería estar el lunes 5. ¿Es el lunes 5? Sí, porque ya el 12 comienzan los exámenes nacionales. Ah, ok, eso Por no tanto- sirve de todo cerrado. Por tanto, cierto, la PFU debería ser A más tardar el 30. de esta semana a la otra semana. O sea, Puede, estamos puede, hablando que de- puede que las PFU las tengamos la próxima semana, el 28, y esta pasemos como última semana de materia. Puede, ¿eh? Claro, yo Lo que creo pasa es que que, después tenés que darle el tiempo para que la raíz y te pueda subir nada. Sí. claro, yo creo que probablemente, cierto, él va a tomar, si las clases son los martes y el jueves, Martes, miércoles, jueves. Martes, miércoles, tenemos jueves. que tomar un día también. claro, martes, miércoles y jueves, a lo mejor él se las va a tomar o el 24 de noviembre tomar una y el 29 tomar otra. Usted nos está hablando del jueves y el martes de la siguiente semana. Así. Como que Sí, no porque podemos tener todo. la nota de- 24 el jueves. Las notas de presentación